Un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos regala. Y quiero invitarlos para que, bajo la luz del Espíritu Santo, podamos discernir lo que nuestra Madre nos está diciendo hoy por medio del vidente Pedro Reyes. Vamos a decirle al Espíritu Santo que al momento de escuchar las palabras que nuestra Madre nos regala, nosotros podamos entender cuál es el llamado que ella nos hace. Podamos entender qué es lo que nuestra Madre nos está pidiendo en este presente. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos dé también la gracia de poder llevar nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, al deseo de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, a esa invitación que hace muchos años nos ha venido haciendo por medio de diferentes apariciones. Así que te invito para que de una manera muy especial escuchemos lo que nos dice nuestra Madre. Y esta vez voy a ir leyendo fragmentos del mensaje y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos permita hacer una pausa para discernir en algún punto clave del mensaje que nuestra Madre nos está regalando el día de hoy. Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 15 de noviembre de 2023, dado al vidente Pedro Reyes en Brasil. Queridos hijos, he aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno al Señor. Llegará el día en que muchos se arrepentirán de la vida vivida sin la gracia de Dios, pero será tarde. Lo que tengáis que hacer, no lo dejéis para mañana. El juez justo dará a cada uno conforme su proceder en esta vida. Y quiero hacer una pausa aquí. Y creo que esta parte de este mensaje es un pedido que no se hace solamente por medio de este vidente. Es un pedido que incluso se nos hace desde Fátima, se nos hace desde Akita, Japón, se nos hace desde muchas revelaciones que nuestra Madre y que incluso nuestro Señor Jesucristo han dado a lo largo de la historia. Y es que una de las primeras armas para estar preparados, para defendernos de toda la tribulación, de todos los ataques, se llama el sacramento de la reconciliación, el estar en gracia, el estar en paz con Dios. Varias veces les he dicho que cuando uno está en pecado mortal y uno se queda en el pecado y uno no va al sacerdote a confesarse, uno ese pecado lo va transformando como si uno fuera un caballo muerto y que este caballo se va poniendo pudrefático, se va descomponiendo. Y yo les hago una pregunta: si ustedes fueran por el camino y viesen ese caballo allí muerto, pudrefático, ustedes se acercarían para abrazarlo, ¿verdad que no? ¿Cierto? Asimismo es el pecado en nuestra vida. Asimismo hace el pecado con nosotros. Y muchas veces vamos perdiendo ese abrazo de Dios, porque nos vamos alejando de la gracia por dejar que el pecado habite en nosotros. Hoy nuestra Madre nos está invitando a que no perdamos la oportunidad, a que no perdamos este presente para visitar el confesionario. Muchos estamos en parroquias donde tenemos la gracia, la bendición de tener sacerdotes que confiesan, de tener diferentes parroquias y tener sacerdotes disponibles para la confesión. Hay otros lugares quizás donde muchas personas no cuentan con esa bendición. Hay muchos lugares donde abundan los sacerdotes, pero hay muchos lugares donde escasean los sacerdotes. Así que si tenemos la oportunidad de que podamos confesarnos, y que es un pedido que nos ha venido haciendo el cielo constantemente, pidámosle al Espíritu Santo esa valentía de poder ir ante el sacerdote y decirle al sacerdote nuestros pecados. No esperemos a una enfermedad grave para hacerlo. No esperemos a un lecho de muerte para hacerlo. Miren,
Esta pandemia que pasó dejó algo muy claro. ¿Cuántas personas que querían un sacerdote al momento de darse cuenta que estaban contagiados? ¿Cuántas personas querían un sacerdote al momento de darse cuenta de que ya sus pulmones no respondían? O que incluso iban para una UCI porque iban a ser entubados. ¿Cuántas personas añoraron un sacerdote? Pero las leyes, las restricciones que en ese momento se presentaron, impedían que un sacerdote pudiese ir a un hospital a confesarse. De hecho, había un aislamiento obligatorio. Y muchos sacerdotes tenían que incluso celebrar solitos en sus parroquias, porque las parroquias en muchos lugares del mundo fueron selladas, fueron cerradas y celebraban solitos la Eucaristía. Sin feligreses. Todos los niños que iban a hacer la primera comunión en ese momento quedaron canceladas, las confirmaciones, los matrimonios. No había una facilidad para los sacramentos. ¿Cuántas personas murieron sin la bendición de un sacerdote? ¿Cuántas personas murieron con el deseo de confesarse? ¿Cuántas personas están muriendo a diario en accidentes de tránsito? Que es algo que está también generando mucha alerta en el mundo. ¿Cuántas personas en este momento deseando confesarse? Pero hay lugares, hay pueblos, ciudades donde no hay casi sacerdotes. Así que no perdamos tiempo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre nuestros pecados, que nos muestre de qué nos debemos despojar, con qué es lo que ofendemos al Señor. Y no esperemos, no seamos más como un caballo pudrefático tirado en el camino, que ya nadie quiere abrazar. Volvamos al abrazo de Dios, volvamos a la gracia de Dios. Y pidámosle al sacerdote que, si es posible, nos dé una cita. Pidámosle al sacerdote, si es posible, un espacio para tener una confesión bien especial. Si el sacerdote de tu parroquia no confiesa, dice que no tiene tiempo, empieza a buscar en otra parroquia. Dile al Espíritu Santo que te guíe a un sacerdote para que escuche esos pecados y desde allí iniciar una vida en gracia, porque es uno de los requisitos quizás más importantes para estos últimos tiempos. Porque si vamos a orar por los sacerdotes, por la iglesia, si vamos a orar por la conversión de los pecadores y no estamos en gracia, se nos viene el demonio con toda su artillería y nos puede lastimar y muy fuerte. Así que escuchemos lo que dice nuestra Madre. Sed justos, amad y defended la verdad. Las tinieblas de las falsas doctrinas se extenderán en la casa de Dios, y solamente aquellos que son fieles a las lecciones del pasado no serán engañados. Coraje. Los que esparzan tinieblas cosecharán tinieblas. Los que esparzan la luz del Señor serán proclamados benditos del Padre. Aún veréis grandes confusiones por toda parte. Muchos fervorosos en la fe retrocederán por miedo. Sed del Señor. Permaneced fieles al Evangelio de mi Jesús y a las enseñanzas del verdadero magisterio de su Iglesia. Y aquí me quiero detener un momento, porque hoy la Santa Iglesia más que nunca necesita de nuestras oraciones. Son muchas las cosas que están pasando. Son muchas las cosas que están permitiendo muchos sacerdotes en sus parroquias. Hay mucha libertad en muchos obispos para tomar decisiones. Hay mucha libertad en muchos cardenales. Hay muchas cosas que están pasando dentro de la iglesia. Hay muchas situaciones que ponen las personas en duda. Y como pueblo de Dios, quizás ya nos estamos dividiendo. Así que es el momento en que nosotros tenemos que ser fieles a la verdadera doctrina. Y si, por ejemplo, vas a tu templo, a tu iglesia, y en la Santa Eucaristía, allí el sacerdote exhibe, por ejemplo, una bandera de las ideologías que se están manifestando en este momento.
esa bandera arcoíris. Pues simplemente retírate de esa Eucaristía. Pero no te retires atacando al sacerdote. No te retires hablando mal del sacerdote. Retírate a orar. Retírate a dar esa batalla por ese sacerdote. Hace mucho tiempo tenía un empleo. Y en ese empleo había algo muy particular. Y es que se hacían promociones para ascensos. Y muchas personas iban escalando en puestos de mayor jerarquía. Pero pasaba algo. Y era que muchas personas que se ganaban esas convocatorias y se ganaban esos buenos cargos, eran personas que en sus puestos de trabajo eran reconocidos como malos, como mediocres en lo que hacían, o que incluso hablaban mal de la compañía, eran tóxicos para la empresa. Y sin embargo, llegaban a esos puestos altos, y los demás trabajadores decían: en esta empresa, el que es malo es premiado. Y es algo que quizás se está viviendo en nuestra Santa Iglesia. Si un sacerdote quiere hablar públicamente la verdad, quiere invitar a que oren, quiere invitar y a dar a conocer lo que se está promoviendo y que es un gran pecado, muchos de estos sacerdotes han sido silenciados. Muchos de estos sacerdotes incluso ya les prohíben públicamente hablar por sus redes sociales. Les prohíben incluso tocar esos temas en las homilías. Es más, en muchos lugares, para que muchos sacerdotes no hablen de todos esos temas que están siendo tendencia en la iglesia, los cambian de parroquia o simplemente les quitan parroquias y les ponen a ejercer su trabajo en un seminario, por ejemplo, donde no tengan contacto con las personas, con el pueblo. Y creo que muchos hemos sido testigos de eso. Uno diría: ¿por qué los sacerdotes alemanes, por qué muchos obispos, muchos cardenales que quieren proponer y que han venido proponiendo bendiciones para parejas del mismo sexo, que han venido proponiendo que personas que vivan en unión libre puedan comulgar, han venido promoviendo que si alguien es de otra religión pero quiere acercarse a recibir la Sagrada Comunión, lo pueda hacer? Y muchas otras cosas que van en contra de la sana doctrina, que van en contra de la verdad. Así que realmente uno esperaría que también estos sacerdotes fueran castigados, fueran removidos, estos obispos, pero no pasa nada con ellos. Y esto genera gran confusión, porque lentamente esa tiniebla de la que nos habla la Santísima Virgen María se va esparciendo. Y hay muchas personas a nuestro alrededor, familiares, conocidos, que dicen: es que la iglesia debería dejar de ser tan exigente. Es que la iglesia ya debería ser un poquito más amplia. Es que la iglesia ya debería ser más moderna. ¿Qué tiene de malo que dos hombres que se manifiesten un amor sincero, que se sea fiel el uno con el otro, puedan recibir sacramentos, puedan confesarse, puedan comulgarse? Es que el amor de ellos es puro. Entonces, ese pensamiento que el demonio ha venido colocando en ellos, pues también muchas de las personas que nos rodean ya lo tienen también en su mente y en su corazón. Ya están contaminados por esa tiniebla. Y lamentablemente los que no pensamos así, ya somos los raros, ya somos los diferentes, ya somos los extremistas. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué nos dice nuestra madre? Seguir siendo luz. Seguir siendo luz. Y una de las maneras de seguir siendo luz es por medio de la oración por esos sacerdotes, por esos cardenales, por esos obispos. Si vemos que del Vaticano sale algo que genera confusión, entonces oremos para que eso se aclare, para que sea la luz de Cristo brillando en medio de esa tiniebla que quiere brillar, para que sea la luz de Cristo brillando en medio de esas tinieblas. Miren, hace poco me pasó algo. Llegué de trabajo
había buen silencio en mi casa y decidí irme para mi oratorio. Y allí comencé a orarle al Señor. Y empecé a sentir la necesidad de orar por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, pero especialmente por los obispos y cardenales. Y empecé a pedirle al Señor por aquellos que estaban contaminados por la semilla del mal, por aquellos que estaban siendo atacados espiritualmente y estaban cediendo ante las propuestas y las tentaciones del demonio. Así que empecé a hacer credos, empecé a hacer Aves Marías, empecé a hacer oración ahí en mi altarcito. ¿Y saben qué me pasó? Ese día fue un día de bastante ataque para mí. Ese día empecé a sentir dolores fuertes en mi cuerpo. Ese día empecé a sentir tentaciones del demonio. Empecé a sentir ataques. Y volví y le oré al Señor. Y por medio del Espíritu Santo el Señor me hacía sentir. Es que al demonio no le agrada cuando tú oras por un sacerdote. Por eso nosotros no debemos caer en la trampa de renegar por un sacerdote. Yo recuerdo a una laica muy especial, que fue mi formadora espiritual. Y ella siempre me decía: Jorge, así un sacerdote salga de un prostíbulo, él no deja de ser sacerdote. Y cuando vemos algo mal en un sacerdote, somos los primeros llamados en orar por ese sacerdote, por ese obispo. Así que tenemos que ser fuertes, porque esto va a generar también que seamos perseguidos. Y cuando nosotros oramos por la iglesia, por los sacerdotes, por la conversión de todos los pecadores, cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la Santa Eucaristía, cuando nosotros comulgamos, rezamos el Santo Rosario, ayunamos, nos estamos transformando en esa luz de Cristo. Y vamos a hacer luz donde hay oscuridad. Vamos a hacer como una antorcha encendida, pero ojo, porque el demonio va a trabajar para que esa luz se apague. Y por eso vamos a ser atacados a medida que más vayamos orando y que más vayamos aceptando el llamado de nuestra Madre. Pero es ahí donde tenemos que ser fuertes y valientes, como nos lo dice nuestra Madre. Por eso en este mensaje y en diferentes mensajes ella nos dice: sed valientes. Nos da esa exclamación donde nos dice: coraje, sed valientes. Así que trabajemos para la viña del Señor. Volvámonos soldados de Cristo, volvámonos soldados del corazón inmaculado de nuestra Madre. Y ante las adversidades, ante las pruebas, pidámosle al Espíritu Santo esa fortaleza. Porque orar por la iglesia, por los sacerdotes, implica una batalla espiritual. Y el ser firmes en la verdad implica que seamos rechazados. Y es ahí donde gradualmente va a ir comenzando una tribulación en nuestra propia vida. Y escuchemos a nuestra Madre. No perdamos la oportunidad de estar en gracia. Sigo con el mensaje. Este es el mensaje que os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Así que digámosle entonces a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nosotros le damos gracias por todos sus mensajes. Le damos gracias por ese amor que nos tiene a nosotros. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la gracia de la perseverancia, la gracia de creer. Digámosle a nuestro Señor Jesús que nos permita hacer luz con nuestras oraciones. Que por más sencillas y humildes que sean, que nuestras oraciones permitan que muchos sacerdotes, que muchos obispos y que nuestra iglesia en general pueda ser protegida ante todos los ataques que el demonio está orquestando contra ella y contra todos sus pastores. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.